El caso de Pamela Butler. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. José Ángel Rodríguez Cruz nació en Puerto Rico el 15 de julio de 1965. La violencia doméstica era un asunto habitual en su familia, por lo que a temprana edad, José fue puesto en un hogar de acogida. Como consecuencia, los nombres de sus progenitores se han mantenido en reserva. Según trascendió, la intensidad de todo lo vivido por el pequeño derivó en un trastorno de estrés postraumático. Años después, José conoció a Marta Aide Rodríguez, de 23 años. El 3 de febrero de 1984, la pareja se casó en Puerto Rico. Muy pronto tuvieron un hijo, al que llamaron Hansel. Más tarde ese año, José se alistó en el ejército y estuvo cumpliendo sus labores en Panamá, mientras su esposa se quedó en casa en la isla con el niño. Pero en Panamá, José conoció a María Guadalupe Franco, y entonces, a espaldas de Marta, contrajo nupcias también con esta segunda mujer. Ninguna sabía de la existencia de la otra. En 1986, el hombre fue transferido a Fort Eustis, una instalación del ejército de los Estados Unidos en Newport News, en el estado de Virginia. Hasta allí José trasladó a ambas esposas y se esforzó por mantenerlas ajenas a la verdad. Con cada una, estableció un hogar y se las ingeniaba para cumplir con ellas y justificar las ausencias con su trabajo. Marta consiguió emplearse como auxiliar de enfermería en el Hospital St. Elizabeth, en el sureste de Washington. Y de algún modo, por fin se enteró de la existencia de la otra esposa de José. Se sintió humillada y se lo hizo saber, pero la única respuesta que obtuvo de él fueron maltratos. La violencia doméstica fue en aumento, al punto de que en marzo de 1989, José intentó abusar sexualmente de ella. La intolerable situación, aunada a la mentira, contribuyeron a que Marta decidiera abandonarlo. Sin embargo, José no se resignaba a perder a la mujer que consideraba de su propiedad. Por ende, continuó acechándola después de haberlo dejado. Ese mismo mes de marzo de 1989, un oficial de policía del condado de Arlington lo vio arrastrando a Marta por la calle, atada y amordazada. Como consecuencia, fue arrestado y acusado de secuestro y agresión. Marta le dijo a la policía que temía por su seguridad. Cuando inspeccionaron su auto, las autoridades encontraron cinta adhesiva y cuerdas. Posteriormente, el detective le preguntó qué razones tenía para cometer semejantes actos contra su esposa, a lo cual José respondió sin rubor ninguno, que si él no podía tenerla, nadie más lo haría, pues Marta le pertenecía. Asimismo, admitió el intento de violación. Días después, Marta salió del hospital donde trabajaba y enrumbó hacia una parada de autobús. Fue la última vez que se le vio. Con el objeto de evitar que testificara en su contra, José la secuestró. Luego la mató. Trasladó el cuerpo hasta el condado de Stafford, a 1 hora de distancia, y ahí, en el tramo central de la autopista interestatal 95, abandonó los restos. El 18 de mayo de 1989, cuando Marta no cumplió con la comparecencia pautada ante el tribunal, su familia se preocupó e introdujo una denuncia de persona desaparecida. Hansel, el hijo de los dos, tenía solo 4 años y quedó privado del afecto de su madre en una edad crucial. Pero José no pensó en el bienestar de su niño. Optó por mentirle a Hansel, diciéndole que Marta tenía malas juntas, que trabajaba con narcotraficantes y que había decidido abandonar a su familia y marcharse al extranjero. Sin pistas ni evidencias, el caso de Marta se convirtió en uno de los más antiguos sin resolver de la capital estadounidense.
El 3 de febrero de 1991, restos humanos fueron hallados por la Policía Estatal de Virginia. Pero en ese entonces, sin los avances científicos necesarios en materia de ADN, no hubo manera de identificar a quién pertenecían. Luego, en el año 2000, una mujer usó el nombre de Marta para obtener una licencia de conducir en Florida. Aunque parezca increíble, en ese entonces la policía contactó a José y le informó que su antigua esposa estaba bien. Sin embargo, los agentes no compararon las fotos de aquella mujer con las de Marta. Fue así como, aparentemente, varios años después, Marta fue eliminada de la base de datos de personas desaparecidas. Oriunda de Washington, Pamela Butler nació alrededor de 1962. Si bien no existen referencias sobre sus primeros años, su juventud o su padre, sí se sabe que Pamela fue la hija mayor de Thelma Butler. La familia la completaba Derrick, el hijo menor. El nexo entre los tres siempre fue único y especial. Con el correr del tiempo, Pamela demostró ser una mujer fuerte, decidida y ambiciosa. Su cargo como especialista en informática de la Agencia de Protección Ambiental daba fe de ello. El buen sueldo percibido le permitía ser económicamente independiente. Y ella, a su vez, se preocupaba por invertir en bienes raíces con el fin de garantizar su estabilidad económica a futuro. Pamela era además extrovertida y divertida, y lejos de guardarse sus éxitos para sí, solía estar dispuesta a ayudar a las demás personas. De hecho, entre las múltiples virtudes que evidenciaba y su atractiva personalidad, aquel era el rasgo que más admiraba su hermano Derrick. La contracara de esa buena estrella que la acompañaba a nivel profesional y patrimonial era su vida amorosa. Si bien estuvo casada, el matrimonio fue breve y a mediados de los 90 se divorció. Pamela también era muy organizada y le gustaba la limpieza, por lo que mantenía su hogar en óptimas condiciones. Además era precavida y como mujer sola, estaba muy preocupada por su seguridad personal. Su residencia tenía un sofisticado sistema de seguridad con alarma, reflectores activados por movimiento y cámaras de vigilancia ubicadas en todas las salidas. Para Thelma, su madre, Pamela era un ser humano cariñoso con ella y con todos. Siempre tuvo la certeza de que su hija era capaz de hacer cualquier cosa por ella, así de incondicional era el amor que las unía. Como muchas personas, Pamela estaba demasiado ocupada para encontrar una relación a la antigua, socializando frente a frente. Sin embargo, aún estaba dispuesta a darle una oportunidad al amor que hasta entonces le había sido esquivo. Fue así como decidió usar un sitio de citas en línea, en la cual conoció a José. Hicieron una conexión amorosa en el ciberespacio, específicamente en la aplicación de citas eHarmony. Eran dos extraños solitarios, que superaban los 40 años. Cada uno estaba separado de su anterior pareja desde hacía mucho tiempo y ambos anhelaban un nuevo romance. Durante 5 meses juntos, fueron la viva imagen de una pareja feliz. El 12 de febrero de 2009, Pamela llamó a su madre y le dijo que ella y su novio la llevarían a cenar por el día de San Valentín. Horas más tarde, las cámaras de seguridad de su domicilio la grabaron recibiendo su correo y luego se registró el momento en el que dejó entrar a José a su casa. Pamela se mantuvo en contacto con su madre también al día siguiente, y en aquella jornada, un compañero de trabajo y un primo hablaron con ella por teléfono y vía correo electrónico. En el exterior, las cámaras, no obstante, no registraron movimientos. Durante esa jornada y puertas adentro, José y Pamela tuvieron una discusión. La situación económica de él era inestable y no parecía dar señales de mejoría, lo que motivó el altercado. En medio del episodio, José la golpeó. Ella cayó al suelo y él la estranguló hasta la muerte. A la mañana siguiente, José, siempre dispuesto a salirse con la suya, apagó las luces del sensor de movimiento afuera de la casa. Posteriormente, arrojó el cuerpo de Pamela por una ventana del primer piso, la única que no estaba al alcance de las cámaras. Entonces, introdujo el cadáver en su automóvil y se deshizo de él a lo largo de la autopista interestatal 95, a escasos 2 kilómetros de donde había abandonado muchos años antes los restos de Marta. A través de la ventana lateral, José volvió a entrar a la casa 3 veces durante el fin de semana.
y en ese lapso se ocupó de escribir una nota simulando querer saber si aún llevarían a Thelma a cenar. Cuando llegó el 14 de febrero y Pamela y José no aparecieron, Thelma se preocupó. El instinto maternal de Thelma se disparó, por lo cual, sin perder tiempo, ella y Derrick fueron a la casa de Pamela para ver qué le había pasado. En primer lugar, encontraron que el sistema de alarma no estaba activado, lo que ya era inusual. Y luego, al ingresar, los recibió un caos absoluto. Entre el desorden, Thelma notó un par de guantes y la supuesta nota redactada por José. Además, había carpetas esparcidas por el suelo en la oficina y objetos regados por doquier. En su dormitorio faltaban las sábanas y su edredón reposaba al descuido en una silla cercana. Además, aunque su bolso y sus autos sí estaban, faltaban las llaves de esos autos, un Mercedes-Benz y un Jaguar dorado. Un hecho en particular les llamó la atención. Las persianas de la ventana que daba al patio lateral estaban abiertas y además, la ventana no tenía activado el seguro. Ambos conocían demasiado a Pamela y sabían que ella nunca habría salido y dejado la ventana de esa manera. Otro asunto llamativo y que convertía la desaparición en algo sospechoso era que ese tipo de conducta no coincidía con el modo de ser y proceder de Pamela, cuyo apego a las rutinas y su fiel costumbre de mantenerse en comunicación con su madre eran bien conocidas por sus seres queridos. Entonces, Derrick procedió como cualquier buen hermano lo habría hecho. Fue a enfrentar a José en su propia casa. Pero José tenía listo el discurso para librarse de culpa y lo sorprendió con la noticia de la separación. Desconfiado, Derrick le pidió que se quitara la ropa. Estaba seguro de que si José había atacado a Pamela, ella se habría defendido. La respuesta del hombre fue desconcertante. Know that if somebody does something to Pam, that she's going to fight. He's going to have some scratches or something on him. I told him, I said, Jose, I need you to take your clothes off. You asked him to take his clothes off? Yes, I did. Well, what do you see? I didn't see any scratches on him, but I did see wounds on his back. And I asked him, What kind of wounds? Cuts, but they were old cuts. And I asked him, I said, where did these come from? He said, an ex-girlfriend tried to kill me. De inmediato, Thelma y Derrick contactaron a las autoridades. Desde el principio, los detectives se centraron en José como principal sospechoso. Registraron su apartamento de Alexandria con una orden judicial. Tomaron su automóvil y otras pertenencias. Indagaron en su pasado y lo interrogaron agresivamente. Según su versión de los hechos, Pamela simplemente había decidido dejarlo. Tras revisar las cámaras del circuito cerrado, le consultaron sobre sus idas y venidas del lugar. José afirmó que, en vista de que la relación había terminado, él solo estaba recuperando sus pertenencias. Se ocupó de aclarar, eso sí, que aunque fue repentina, se había tratado de una separación amistosa y que él seguía sin entender por qué Pamela quiso terminar. El habilidoso sujeto inclusive se mostró colaborador con las autoridades, pero negó tener conocimiento del paradero de Pamela. Estuvo de acuerdo en someterse a un polígrafo, pero luego se negó y se fue justo antes de que comenzara el examen. Después de ese incidente, dejó de colaborar y dijo que sentía que los agentes lo estaban engañando. Con algunos roces menores previos con la ley, José carecía de antecedentes penales graves y nunca había estado en prisión. Los familiares de Pamela admitieron que ella y José parecían felices y se llevaban bien, a excepción de algunas discusiones menores. Asimismo, no tenían idea de que ella planeaba romper con él. Una búsqueda en la casa de la víctima aparentemente no arrojó rastros de sangre. La limpieza de un parque de 2.400 hectáreas a lo largo del río Potomac resultó totalmente ineficaz. Y a pesar del extenso interrogatorio a José, él insistió, sin vacilar, en su declaración de inocencia. Al carecer de evidencia suficiente para un arresto, los oficiales se hallaron ante un callejón sin salida aparente. Incluso, la jefa de policía de Washington, Kathy Lanier, solicitó la ayuda del público para encontrar a Pamela. Así, durante 8 años, José continuó disfrutando la vida con total impunidad, pese a haber cometido 2 crímenes. Mientras tanto, la policía no encontró pistas para respaldar un cargo criminal por la ausencia de su novia.
De ese modo, la misteriosa desaparición de Pamela y su historia semejaba a la trama de una película policíaca. En agosto de 2016, la familia de Pamela tomó la difícil decisión de declararla legalmente muerta. Fue un día por demás triste para su madre, que aún guardaba su foto en su cartera. Lamentablemente, durante todos esos años transcurridos nunca tuvieron pistas que pudieran seguir. Para Thelma, aquella había sido una suerte de montaña rusa interminable. Pero Derrick fue el único que no pudo o no quiso dejar pasar las cosas. Estaba convencido de que José tenía algo que ver, pero no sabía cómo probarlo. Habló con todos los que pudo, tocó puertas, exigió reuniones con abogados de la Commonwealth y contactó a periodistas para obtener justicia para Pamela. Mientras tanto, José continuó llevando una vida normal a plena vista, en Dumfries, en Virginia. Tenía una cuenta de Facebook con sus fotos y escasos detalles de su vida personal. De hecho, resultaba quizás inquietantemente vacía, con algunas fotos de 2009 cuando Pamela desapareció. Y entonces ocurrió un quiebre importante en el caso. A principios de 2017, la policía local se dio cuenta de la desaparición de Marta, su primera esposa. Parecía demasiada coincidencia que un hombre estuviera relacionado con las misteriosas desapariciones de dos mujeres que fueron sus parejas sentimentales, con décadas de diferencia. Siguiendo esa pista, los investigadores hicieron un hallazgo sorprendente. La mujer que se hizo pasar por Marta y que tramitó la licencia de conducir con su nombre era en realidad Marianela Franco Troya, la hermana de la segunda esposa de José. La detective de Arlington, Rosa Ortiz, que se había hecho cargo del caso sin resolver, se enteró de la identidad de Marianela después de mostrarle su foto a Hansel, el hijo de José y Marta, en marzo de 2017. Con base en esa conexión, pero también debido a evidencia circunstancial que no dieron a conocer al público, el 7 de abril de ese año, la policía de Washington arrestó a José. Fue acusado del asesinato de Pamela. Más tarde, él conversó con la policía acerca del caso de desaparición de su primera esposa. Dijo que había salido a buscar gasolina y cuando regresó, descubrió que Marta había tomado una sobredosis de pastillas. Según su relato, la mujer había obtenido las pastillas a través de su traficante de drogas en el norte de Virginia. Esas drogas le habían ocasionado la muerte. Tras el trágico hallazgo, José afirmó que se puso en contacto con el traficante, quien sugirió que arrojaran su cadáver en el tramo central de la interestatal. Aunque la causa de la muerte de Marta nunca se determinó, los fiscales y la policía se burlaron de la historia, convencidos de que se trataba de un invento de José. El 6 de octubre de 2017, José se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte y desaparición de Pamela. El hombre logró un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. A cambio de la reducción de la pena, él aportaría los datos que pondrían fin al misterio sobre lo que le sucedió a Pamela y ayudaría a los investigadores a encontrar los restos de ella. Fue sentenciado a 12 años de prisión. Pero le dejaron claro que, en caso de que él no hiciera un esfuerzo de buena fe para localizar los restos o si intentaba engañar a los investigadores, se retiraría el acuerdo y enfrentaría el cargo original de asesinato en primer grado, que lo podría llevar a recibir una larga condena. Los fiscales le pidieron al juez que sentenciara a José de inmediato para dar tiempo a la búsqueda antes de que llegase el invierno, cuando las bajas temperaturas podrían dificultar la recuperación de los restos. Para su madre y para Derrick, poder enterrarla era su principal objetivo. Así, en 2017, José condujo a los investigadores al tramo central de la I-95 en el condado de Stafford, cerca de la frontera con el condado de Prince William. Derrick se presentó en el lugar poco antes de que comenzara la búsqueda. Pronto experimentó una gran decepción. Pudo escuchar de la policía que los restos de su hermana serían muy difíciles de recuperar. Le explicaron que durante los últimos 8 años, en el área se habían llevado a cabo labores para hacer mejoras en los carriles rápidos y el drenaje. Por esa razón, la tarea de excavar lucía complicada e incluso arriesgada. Pero con la ayuda de perros adiestrados,
unos pocos restos parciales de Pamela fueron hallados en la carretera. Visiblemente emocionado, Derrick expresó que el hallazgo no le devolvía a su hermana, pero sentía alivio al corroborar que, tal como siempre pensó, por fin se sabía la verdad. Implacable como fue su presión ante la policía de Washington para dar con el asesino de Pamela, Derrick no se detuvo allí, sino que canalizó esa misma determinación para traer sanación a otra familia, la de Martha. Entre las acciones que emprendió, Derrick se reunió con agentes de la oficina del fiscal de la mancomunidad del condado de Stafford. Entonces, la Policía Estatal de Virginia notificó a los investigadores de Washington que se habían encontrado restos humanos no identificados cerca de ese mismo lugar recientemente registrado, pero en 1991. Y en un posterior análisis de ADN comparado con el de Hansel, su hijo, por fin confirmó que los restos eran de Martha. La investigación finalmente condujo a un segundo cargo de asesinato en contra de José. De tal modo, en octubre de 2019, el hombre fue acusado de asesinato en primer grado y ocultamiento ilegal de cuerpo en el caso de Martha. En una conferencia de prensa ofrecida en la mañana del viernes 18 de octubre de 2019, el fiscal del Estado Libre Asociado de Stafford, Eric Olsen, anunció los cargos contra José. En principio, él se declaró inocente. Fue demasiado el tiempo transcurrido para Hansel, para quien resultó devastador crecer sin su madre. Además, ya no quería usar el apellido Rodríguez, ni saber de su padre, pero estaba contento de saber que por fin pagaría por el crimen contra su madre. De hecho, dijo que, sin querer hacer el trabajo del juez, y pese a ser consciente de que hay personas que pueden redimirse, cambiar para mejor, y convertirse en miembros productivos y positivos de la sociedad, él creía firmemente que su padre no era uno de esos casos. Y luego, en noviembre de 2020, en el Tribunal de Circuito del Condado de Stafford, 30 años después del asesinato, José se declaró culpable. En abril de 2021 recibió una sentencia de 40 años en prisión. José permanece encarcelado en la institución correccional federal Gilmer, en Glenville, Virginia Occidental, por el caso de Pamela. Será elegible para salir de la prisión federal en 2027, momento en el que tendrá que regresar a Virginia para cumplir su segunda condena por dar muerte a Martha. Hansel, de 36 años, contó a la NBC Washington que a medida que fue creciendo, empezó a sospechar de su padre, pero no podía expresar sus conjeturas por miedo. Detalló el infierno que padeció, pues dijo que para poder sobrevivir, él tenía que lograr que José lo viera como alguien que no sería una amenaza para su libertad o una amenaza para su narrativa falsa. Por su parte, Derrick siempre manifestó que aún extrañaba la sonrisa de su hermana, pero el hecho de que su arduo trabajo y perseverancia por Pamela hubiesen valido la pena lo experimentaba como un alivio, casi una alegría. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.